Estoy muy feliz de estar de visita aquí en Argentina. Estoy especialmente contenta de saber que este es un grupo multidisciplinario al que me estoy dirigiendo hoy, porque mi experiencia en seguimiento neonatal, bueno, yo dependo tanto y me apoyo tanto en mis colegas de otras especialidades de la salud que es realmente muy estimulante. Bueno, por un momento pensé que teníamos la presentación. Hoy me pidieron que hablara sobre el seguimiento de las capacidades de aprendizaje en niños de alto riesgo. Bueno, podemos empezar entonces. Lo que quisiera hablar en esta oportunidad, bueno, primero quisiera contarles cómo defino capacidades de aprendizaje y después podemos hablar qué es una discapacidad del aprendizaje. Y después analizaremos cómo decidir quién es un niño que corre riesgo, de alto riesgo, y después con el monitoreo, el screening, la evaluación y la intervención, cómo se aplica a las poblaciones de alto riesgo. Me gustaría compartir algunas ideas, sobre todo para la población de prematuros, cómo hacemos el seguimiento de sus capacidades de aprendizaje. En esta definición de capacidades de aprendizaje, vemos que es la capacidad de entender, comprender y aprovechar la experiencia. Así que, ¿cómo lo llevamos esto a la vida real? Bueno, para comprender hay que tener información que absorbemos. Esto requiere, en general, un ingreso sensitivo a través de la visión, del oído, y el individuo tiene que prestar atención y tiene que tener una capacidad de aprendizaje. Creo que ustedes lo ven desde el punto de vista cognitivo, qué es lo que sucede en el cerebro en sí. Pero esta definición subraya que para poder reconocer, registrar, detectar si alguien aprende, tiene que haber alguna producción, algún movimiento o alguna forma de comunicación. Por otra parte, una discapacidad del aprendizaje, antes que nada es importante saber que esto significa que el niño puede tener una inteligencia completamente normal, pero tal vez tiene un problema con uno o más de los componentes del aprendizaje, como por ejemplo, cómo absorber información, cómo organizarla, cómo recordarla, cómo entenderla. Y en general, nosotros analizamos la discapacidad de aprendizaje desde lo que se hace verbalmente y no verbalmente. Por lo tanto, una discapacidad del aprendizaje no describe un niño que tiene un retardo madurativo global. Ahora bien, una discapacidad del aprendizaje, bueno, puede variar su grado de severidad, de gravedad, y desde el punto de vista práctico, estas discapacidades interfieren o bien con el lenguaje, con la escucha, el habla, la comprensión, la lectura, la matemática, el lenguaje escrito, pero además las discapacidades del aprendizaje pueden afectar la organización, la interacción social y la toma de perspectiva. Así que, ¿quién se considera de alto riesgo? Yo he tomado esta información de un trabajo clave publicado por la Sociedad Americana de Pediatría sobre el cuidado de los niños de alto riesgo. Lo que hizo esta sociedad fue dividir la población entre niños prematuros y los nacidos a término y ver si el riesgo es de tipo biológico, por prematurez, por
una ecografía anómala por complicaciones durante la estadía en la terapia intensiva neonatal o por lo que sucede durante sus primeros días de vida. Puede haber habido reanimación complicada, puede haber habido un caso de asistencia respiratoria mecánica prolongada. Y finalmente, tal vez, reconocemos la importancia de la familia, del entorno social, del entorno ambiental. Esto es un determinante importante de los resultados en el desarrollo neurológico. Ahora, recientemente en Australia se ha realizado un taller que también convocó a los padres para analizar cómo se hace el seguimiento a largo plazo, cómo se debería hacer y también para definir quiénes son los niños en alto riesgo. En este taller se hablaron de distintos niveles de riesgo. Podemos estar en riesgo elevado, más elevado o sumamente elevado, según si uno es prematuro tardío, muy prematuro o extremadamente prematuro. Y lo mismo se aplica al peso al nacer. Así que tenemos un espectro que se puede subdividir en distintas categorías. En este taller que les hablo, se identificó toda una serie de factores o condiciones durante el periodo de posnacimiento que son importantes para identificar cuáles son los recién nacidos de alto riesgo. Aquí se reconoció una vez más la importancia de la familia y del entorno como criterios para determinar si un niño es de alto riesgo. ¿Por qué nos debería importar esta actividad? ¿Por qué tendríamos que realizarlo? Cuando le preguntamos a los padres que fueron al taller en Australia, dice, bueno, para los niños que están en la terapia intensiva neonatal, nosotros, como profesionales de la salud, estamos comprometidos con ayudar a estos niños a sobrevivir. Y esta es nuestra principal preocupación. Y nosotros tenemos el compromiso de darles el tratamiento, no solamente mientras están en la terapia, sino después del alta. Entonces los padres reclaman información, reclaman recursos, reclaman apoyo emocional para poder hacer que sus hijos alcancen su máximo potencial. Entonces, al igual que los padres, nosotros tenemos la obligación de cumplir con ciertos hitos clínicos y también tenemos que tener en cuenta las morbilidades a largo plazo para tomar decisiones sabias junto con los padres acerca de qué es lo que debemos hacer hoy. Sin saber cuáles son las morbilidades, no podemos mejorar. Así que por esto nos decidimos a desarrollar este taller. Necesitamos un marco para hacer el seguimiento. Ayer escuché con mucho interés lo que se hace en Argentina con respecto a la visión que ustedes defienden y mantienen de lo que debe ser el seguimiento. Y finalmente, es importante utilizar esta información para tratar de identificar cuáles son las causas de estos resultados adversos. Y también, no solo hay que identificar los niños de alto riesgo, sino cuáles son los niños resilientes, aun cuando hayan tenido un periodo postnatal muy complicado. Así que, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí, este es un esquema también realizado por la Sociedad Estadounidense de Pediatría para los niños con discapacidad. Nosotros nos tenemos que asegurar que todos los niños tienen acceso a un screening o pesquisaje de aprendizaje. En este algoritmo se ven los factores de riesgo y se ven los factores que yo les describía,
que existen en un continuo. Este es un niño completamente sano y nos vamos desplazando por el continuo hasta llegar a los niños con las mayores discapacidades. Y necesitamos tener un plan para el seguimiento de estos niños. Un plan que reconozca este espectro con todas sus variantes. Para el niño que le está yendo muy bien, se recomienda vigilancia. Para los niños que corren un mayor riesgo, necesitamos hacer screening o pesquisaje, y para el niño que está en muy alto riesgo o para el que ya tiene una discapacidad confirmada, tenemos que hacer una evaluación y hacer las derivaciones que correspondan. Así que empecemos por la vigilancia. La idea de la vigilancia es la siguiente. Todos los niños, cada vez que van de visita al pediatra o a cualquier profesional de la salud, al padre se le debería preguntar si tiene alguna preocupación sobre el desarrollo de su hijo, se le debería preguntar cómo está evolucionando su hijo, y se deberían identificar y documentar los factores de riesgo. Sin embargo, el screening o pesquisaje, que es lo que hacemos en los programas de seguimiento neonatal, se hace a edades estandarizadas, se toman pruebas, se hacen ensayos estandarizados para identificar niños de alto riesgo o bien para evaluar a los niños que fueron detectados previamente durante la vigilancia. Luego pasamos a la evaluación. La evaluación se realiza porque queremos concretar el diagnóstico. Esto se aplica a los niños que fueron detectados durante el pesquisaje, que ahora necesitan una evaluación más profunda de diagnóstico que se va a individualizar. Ya no es estandarizado como el pesquisaje, sino que ahora se individualiza según las necesidades del niño. El propósito es ofrecer las intervenciones adecuadas. Intervención significa tratamiento para mejorar el resultado en un niño al que ya se le realizó un diagnóstico. En Canadá, en América del Norte, utilizamos un término que se podría traducir como intervenciones precoces o tempranas, que significa distintas cosas para distintas personas. Se usa con los niños de alto riesgo. En este caso, nosotros esperamos que las intervenciones los ayuden, o a veces se aplican intervenciones a niños que ya tienen un diagnóstico, que ya se les ha detectado alguna anormalidad. Entonces, hay distintos aspectos del aprendizaje que se desarrollan a distintas edades. Por lo tanto, cuando analizamos la vigilancia, el pesquisaje, el diagnóstico y la intervención, esto se tiene que adaptar a la edad de cada niño. Por ejemplo, podemos empezar por la función cognitiva, la función ejecutiva, el control motor, el temperamento, las relaciones, por ejemplo, con la mamá, el papá. Esto ya lo podemos ver al año hasta los 3 años. También problemas conductuales, problemas de relación con otras personas. Esto ya se ve a edades subsiguientes. Ahora, en distintos lugares, distintos profesionales han tomado estas guías y se han implementado de distinta manera. En Canadá, por ejemplo, nuestros 26 programas de seguimiento son muy distintos entre sí. En Vancouver, por ejemplo, cubrimos una provincia muy extensa, puede ser que a lo mejor las familias tengan que viajar más de 100 kilómetros para ir al médico. Entonces, tenemos distintos programas de pesquisaje, a lo mejor que para regiones con un área más limitada de pesquisaje.
En nuestro programa de seguimiento hemos identificado los siguientes objetivos. Primero que nada, pesquisaje. Hemos elegido los bebés de más alto riesgo y junto con el pesquisaje nos aseguramos que los niños reciban el cuidado clínico que necesitan. Lo interesante del pesquisaje es que, como les decía antes, se hace a edades estandarizadas, con pruebas estandarizadas. Esto nos permite recoger datos que se pueden utilizar para investigación, para auditorías, y también esto es una oportunidad de aprendizaje en grupos multidisciplinarios, no solo para médicos, sino también para enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionales y demás. También trabajamos con otros programas de seguimiento en Canadá, así que, bueno, realmente nos pone muy contentos cuando vemos los resultados buenos de todos. Nosotros cuando organizamos nuestro cronograma en Vancouver, establecimos visitas a los 4, 8, 18 meses, a los 3 años y a los 4 años y medio. Cuando son bebés, la visita es más cortita. Cuando los niños van creciendo, la evaluación es más larga, dura todo el día. Y los niños son revisados por distintos especialistas, por el terapeuta ocupacional, el psicólogo, el kinesiólogo. Estos terapeutas ya empiezan a trabajar con los niños a partir de los 3 años. Es difícil encontrar psicólogos para esto. Fue más fácil encontrar terapeutas ocupacionales y kinesiólogos que muchas veces se ocupan del trabajo del psicólogo. También se hacen evaluaciones de habla, de escucha, de la audición a partir de los 3 años y a los 4 años y medio. Así que, ¿qué pasa con el pesquisaje con respecto a las discapacidades del aprendizaje? Bueno, es importante tener en cuenta lo siguiente. El niño tenemos que saber si puede escuchar bien, si puede ver bien, cuáles son sus habilidades motrices, si puede comprender el idioma, si tiene un comportamiento adecuado, cuáles son sus circunstancias sociales. Y yo no puedo cubrir todos estos temas, así que vamos a dejar un poquito el tema del comportamiento para después. Con respecto a la segunda parte de las habilidades de aprendizaje, son las que tienen que ver con lo cognitivo y específicamente con la comprensión. Vemos el desarrollo cognitivo para los niños de menos de 3 años, es decir, vemos su desempeño, podemos medir también su inteligencia, que es su potencial de aprender. Esto se hace a partir de los 3 años, de ahí en adelante. Y así obtenemos puntajes tanto de habilidades verbales como no verbales. Y después, lo que categorizo bajo el título producción, medimos la función ejecutiva. Esto es un gran problema para muchos prematuros, ¿sí? La función motora fina, la función motora gruesa, las funciones visuomotores. Y hay mucha dificultad para los prematuros en esto, sobre todo en la integración visuomotriz. Después tenemos una lista de verificación conductual. Hay 2 versiones. Una para los niños de 1 año y medio a 5 años de edad y otra versión para los niños en edad escolar. Es un cuestionario que lo completan los padres y nos da un diagnóstico para una serie de problemas conductuales y emocionales, como déficit de atención, problemas de la conducta, depresión, ansiedad por separación, fobia de la niñez y demás. Esta lista de verificación de la niñez nos da 2 puntajes compuestos. Uno, el que llamamos puntaje de externalización, que describe las conductas que implican exteriorizar algo, trastornos de la conducta y demás. Y lo que vemos más en los prematuros
son los problemas de internalización. Los niños que son más ansiosos, que están más deprimidos, que internalizan los problemas en vez de demostrarlos, y así podemos analizar cómo su conducta se relaciona con las de los controles normales. Con respecto al diagnóstico de los problemas de atención, nosotros necesitamos el aporte del paciente, por supuesto, si es lo suficientemente mayor, o de los padres y si están en la escuela ya de sus maestros. Yo ya hablé de la lista de verificación de la niñez que se puede utilizar, y cuando el niño es mayor tenemos la escala de valoración de déficit de atención que nos permite diagnosticar este problema si es que existe. Y si pensamos en el diagnóstico, hay que analizar a cada niño en particular. Cuando hay déficit de atención, hay que reconocer que hay otros trastornos asociados, como por ejemplo trastorno desafiante, trastorno de la conducta, ansiedad, depresión, trastornos compulsivos, y también se debe hacer una evaluación psicoeducativa para ver si hay alguna comorbilidad educativa asociada. Ahora, si analizamos toda la población de un país, de una región y demás, lo que tratamos de hacer desde el punto de vista de las normas, de la estandarización, la Sociedad Estadounidense de Pediatría recomienda 2 abordajes según la población con la que estamos tratando. Podemos hacer una evaluación limitada. Aquí en Argentina entiendo que ustedes utilizan CAT-CLAMS, que está muy bueno para los niños menores de 3 años. Y por ejemplo en Vancouver, donde nosotros, cuando queremos hacer una evaluación más profunda, utilizamos las escalas de Bailey en sus distintas versiones. Y a medida que el niño va creciendo, se puede medir la inteligencia, y hay diversas herramientas que son mejores para una evaluación más limitada, otras son mejores para una evaluación más superficial. Tenemos las distintas escalas que ven aquí. Y a edad escolar tenemos, dentro de la misma familia de pruebas que miden la escala de inteligencia, hay distintas versiones de estas pruebas y, por supuesto, siempre es importante elegir la versión que esté disponible en el idioma natal. La función ejecutiva es otro componente para evaluar el aprendizaje del niño. Este es un concepto que es más fácil de ver cuando alguien tiene un problema que definirlo, ¿no? Es un término general que abarca una serie de procesos de alto orden que necesitan una conducta dirigida a un objetivo. Se trata de las tareas que tiene que cumplir un niño para poder organizarse, para ir a la escuela a la mañana, tiene que recordar cosas, levantarse a la hora determinada, desayunar, acordarse de ponerse los zapatos, hacer la tarea, saber qué debe entregar cuándo y cómo organizarse, de qué manera no perder los libros. Y estoy segura de que todos han visto gente que tiene problemas con la función ejecutiva. Hay componentes que pueden contribuir a por qué alguien tiene dificultades en ser productivo, que pueden tener que ver con dificultades para enfocarse en la tarea y no distraerse por otras cosas que están sucediendo. Tienen que recordar muchas cosas en la memoria de trabajo, tienen que hacer mucha planificación, por supuesto. Tienen que poder pasar de una tarea a la otra con facilidad. Estas habilidades se desarrollan rápidamente en los años preescolares y continúan hasta la adolescencia tardía. Y hay habilidades que son muy importantes para estar preparados para la escuela.
que son importantes en términos de determinar el desempeño académico. Y esta es una de las cosas clave, una de las tareas clave que tienen que hacer con éxito las personas para poder tener una vida diaria y una actividad escolar exitosas. Otra tarea que analizamos en los niños, porque vemos muchos problemas en eso, que tienen que ver con la integración visual motora, y para eso hemos estado utilizando el modelo o la prueba de integración visual de Beery, donde tienen que hacer tareas con lápiz y papel, tienen que escribir distintas cifras, figuras, procesos. Y esto requiere que tengan desarrollo de la motricidad fina, tienen que poder sentarse, entender lo que están viendo y traducirlo en lo que podrían poner sobre el papel con su lapicera, con su lápiz. Son entonces diversos componentes y esta es una de las cosas que a menudo resultan difíciles a los niños. Pruebas psicoeducativas. A menudo cuando uno es más grande, este es un proceso complejo porque a medida que un niño crece, hay muchas otras cosas que se pueden probar y hay pruebas y cuestionarios estandarizados que se pueden utilizar para identificar las fortalezas y debilidades individuales de un niño. Acá enumeré algunos que tienen que ver con el desarrollo cognitivo, los logros académicos, el funcionamiento adaptativo, etc. Ya sea prematuro o sea de un grupo de cualquier otro grupo de alto riesgo, lo que estamos viendo es una gran variedad de resultados que se pueden medir, en especial cuanto más grandes, más se puede medir. Los desafíos es que no podemos evaluarlos a una edad, porque a medida que crecen, los niños cambian. Así que el desarrollo no es estático ni lineal y, por lo tanto, los puntajes Beerly a los 18 meses de edad, por ejemplo, tal vez no sean tan buenos predictores del funcionamiento en edad escolar o adulta. Lo bueno con esto es que el cerebro sigue siendo plástico, puede evolucionar, las cosas pueden mejorar con influencia psicosocial y con apoyo e intervención. Aunque cuanto más crecen, cuanto mayores, más difícil resulta mejorar los resultados y por eso queremos apuntar a los primeros años. Es tan importante que tomemos los primeros años. Para concluir, entonces, espero haberles mostrado que las capacidades de aprendizaje y las discapacidades que tienen que ver con el aprendizaje tienen que ver con el input sensorial, con la atención, con la cognición, con los resultados. Existen riesgos en un espectro amplio, tanto para los chicos a término como pretérmino, y podemos hablar de riesgos biológicos, riesgos de las intervenciones sociales y ambientales. Además, la vigilancia significa un proceso que podemos hacer con cualquier visita de un niño que está bien, hablando con los padres, enterándonos de cuáles son sus preocupaciones, aprendiendo sobre sus antecedentes y una observación de la madurez. Se puede hacer un screening utilizando evaluaciones del desarrollo, utilizando pruebas estándares, y la evaluación es una evaluación individualizada para poder determinar cuál es la mejor intervención para ese niño. Para poder encontrar las discapacidades de aprendizaje, lo mejor es contar con un equipo multidisciplinario para edades estándares. Tenemos que asegurarnos de que esté bien la visión y la audición. Hay que hablar del conocimiento, del desarrollo cognitivo a menor a 3 años y la inteligencia mayor a 3 años. Hay que observar conducta y atención, y también hay que ver el desarrollo social, además del desarrollo motriz y del lenguaje. Estas son algunas imágenes que nos dieron algunos padres y las tenemos en la clínica de seguimiento.
Con esto termino mi presentación y quiero agradecerles a todos por su atención. También quiero agradecer a la psicóloga Julie Petrie, que hace gran parte de estas pruebas y que nos ayudó con algunas de las transparencias. Muchas gracias.